Así que, mi querido Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hola, querida Meme, muchas gracias por invitarme a tu programa y muchas felicidades por la extraordinaria cobertura que no solo has hecho hoy, sino que haces todos los días con información de primera mano y muy verídica. Muchas gracias, se hace lo que se puede con lo que se tiene, decimos por acá. Felicidades. Oye, mi querido Andrés, vamos a entrar con esos temas. ¿Cómo ves las opiniones que están generando alrededor de esta reunión que dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador solamente va a seguir instrucciones? Usaron incluso lo de cubrebocas, ¿no? Que ahí sí lo obligan a usar cubrebocas. Yo creo que para poder analizar bien esta novena cumbre de líderes de América del Norte, la reunión que tuvo con el primer ministro Trudeau, la reunión que tuvo con Kamala Harris como vicepresidenta y la cumbre que tendrán en las próximas horas los tres líderes, hay que entender que la relación de México con Estados Unidos, y es un término que se repite mucho en relaciones internacionales, es de interdependencia. Y es de interdependencia a nivel complejo, la integración, y lo sabrán muy bien los hermanos migrantes que nos sintonizan aquí en tu programa, la integración no es solo ya a nivel económico, también va a un nivel político, social, cultural, es decir, en la cultura transfronteriza ya estamos viendo el surgimiento de nuevas características que hermanan a estas dos naciones. Entonces el presidente López Obrador, con una visión soberana, ha entendido que para poder transitar entre lo pantanoso que resultan muchas veces las relaciones internacionales, dado que desde una visión realista son relaciones de poder, tiene que hacer ciertas concesiones, pero además tiene que entender que estamos bajo la esfera de influencia, eso sin dudarlo, pero no ha cedido ni un ápice de la soberanía que caracteriza su pensamiento y su actuar político. Y ponías muy bien tú de ejemplo el tema de la reforma eléctrica. Yo no estoy tan seguro como tú de que a los estadounidenses, al gobierno de Estados Unidos, les encante la reforma eléctrica, pero eso es una decisión soberana del gobierno de México, de presentar la iniciativa del Ejecutivo, y ya será decisión de ambas cámaras legislativas ver si se aprueba o no y en qué términos se aprueba. Entonces yo creo que el presidente López Obrador está siendo muy inteligente. Él sabe que necesita llevar una buena relación con Estados Unidos y con Canadá para poder llevar a cabo su plan de fraternidad universal que ha planteado y que ha generado el interés de más de 100 países. Entonces, México le ha plantado cara a los Estados Unidos. Hoy veíamos en la reunión bilateral que tuvo con Kamala Harris la petición inmediata, directa, de regularizar en su situación migratoria a más de 11 millones de mexicanos que están en Estados Unidos. Y si eso no es ser soberanos y plantar cara, entendiendo la interdependencia, los grandes retos del futuro, pues no sé qué otra cosa sea. Sería ingenuo de nuestra parte decir, es que va a ir a obedecer. No, entiende las relaciones internacionales, entiende que en todo proceso de negociación se tiene que ceder en algunos puntos y se tiene que apretar en algunos otros, y está haciendo diplomacia de manera muy inteligente. Está lejos de lo que representó la política exterior de Peña Nieto cuando salió a enfrentarse inmediatamente con Donald Trump, que eso parecía ser muy taquillero, pero nos llevó a casi una guerra comercial que posteriormente el presidente López Obrador evitó con una muy buena habilidad diplomática. Y yo aquí quiero resaltar en el análisis el papel del canciller Marcelo Ebrard, que es un político sumamente capaz y que además con pragmatismo ha entendido cómo llevar muy bien las relaciones exteriores de México, con la venia y el liderazgo que el presidente López Obrador le ha concedido con base en el artículo 89 de la fracción 10, porque es él quien las dirige, es el presidente López Obrador quien formula y quien se encarga de ejercer la política exterior de México. Es muy interesante porque los temas que se están tratando en esta novena cumbre son actuales y afectan a las tres naciones. El primero que van a hablar es la cooperación en contra de la COVID-19, que como sabemos es un tema que ya aquejó a todo el mundo, que creó la peor crisis económica desde hace un siglo, es una crisis sanitaria que paró prácticamente las actividades industriales y económicas, y que necesitamos tener un plan común para poder enfrentarla como región. Porque si bien México ha volteado a ver al sur, ha reactivado sus relaciones con América Latina, también entendemos la importancia que tienen como socios comerciales y de amistad duradera Estados Unidos y Canadá. Entonces, tener un plan común para atender la COVID-19 es sumamente importante y es algo que se va a tratar en esta cumbre. Luego, el fortalecimiento de la competitividad
desde una visión igualitaria y de crecimiento sustentable. Y aquí coinciden dos de las agendas de Canadá y de México en el papel. Ambos han ejercido una política exterior feminista y ambos países han empezado a hacer una reconciliación histórica con los grandes agravios que sufrieron las poblaciones indígenas en ambos países. Hubo un genocidio muy importante en Canadá, que si bien no se reconoce internacionalmente como genocidio, a todas luces lo fue contra poblaciones indígenas, hablar de la conquista en México. Entonces, en ese tema hay una coincidencia muy importante. Y además, ya más con el lado bilateral con Estados Unidos, pues atender las causas estructurales de la migración, que es una situación regional y que requiere soluciones radicales. Y voy a radicales porque deben ser de raíz. La migración es un fenómeno, otra vez, que va en conjunto con la interdependencia compleja, y además yo creo que la visión del gobierno de México es que la migración es un derecho humano, está consagrado, y que en ese sentido tenemos que protegerlo, y tenemos que hacerle ver, con acciones diplomáticas claras a Estados Unidos, la conveniencia para su economía de fortalecer el trabajo, regularizándolo, el trabajo migrante, que es muy valioso para la economía de Estados Unidos y muy valioso a nivel mundial. Dentro de la agenda que trae el presidente López Obrador, es esto: atender las causas estructurales de la migración, un aumento de las visas que se expiden temporales para trabajadores. Esto es importantísimo porque permite un nivel de seguridad para ejercer las labores, que da un derecho a la vida que normalmente no tienen nuestros hermanos migrantes, dadas las persecuciones que se emprenden hipócritamente en Estados Unidos en contra de ellos y su libertad. Y además se está buscando fortalecer mecanismos contra el tráfico de personas y el tráfico también de armas. Eso es muy importante lo que ha planteado el presidente López Obrador. Recientemente hemos visto en las redes institucionales de la Cancillería mucho aire a la demanda que se presentó en Massachusetts hacia ciertas empresas armadoras de diferentes mecanismos, de diferentes artefactos de armas, y que atiende una de las causas estructurales de México de la violencia, que es el tráfico de armas, porque el crimen organizado, para poder ejercer operaciones, para poder infundir terror, para poder emprender todo lo que se ha venido suscitando desde 2006, necesita tener armamento. Y la gran mayoría de esas armas lamentablemente vienen de los Estados Unidos, con estas empresas que han encontrado en México un nicho de mercado para poder llevar a cabo sus operaciones, a costa, eso sí, de la seguridad, la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos. Entonces, estos son los grandes temas que trae el presidente López Obrador. Y volviendo para cerrar tu pregunta, entiende la interdependencia que tenemos, pero también tiene el valor y la altura política para mirar de frente a Kamala Harris y pedirle desde una visión diplomática compleja pero integral que necesitamos atender estos asuntos. Esa es la visión soberana del gobierno de México. Yo jamás en la vida vi al gobierno de Calderón, porque era solapó junto con la iniciativa Mérida, con el gobierno de Estados Unidos, el crimen organizado, no hubiera sido capaz, porque no tenía autoridad moral de pedir el tema de las armas. El gobierno de Peña Nieto no hubiera sido capaz de pedir una regularización de los migrantes por las incontables faltas a los derechos humanos que él tenía con incluso los hermanos mexicanos, el caso de Ayotzinapa. Entonces, claro, hay que entender que la autoridad moral que el presidente tiene lo hace ser capaz de poder sentarse en esta mesa, además acompañado de un extraordinario equipo. Lo que ha logrado el maestro Roberto Velasco es de verdad para anotarlo y para tomarlo en cuenta. Llevar el final de la relación con Donald Trump, luego la relación con Joe Biden, cuando muchos analistas decían que el presidente López Obrador no tenía visión global, nos damos cuenta que primero, ejerciendo una política exterior con orden desde adentro, ha podido posicionar grandes temas que él considera deberían ser relevantes en la agenda mundial. Y entonces hay una conexión muy, muy interesante entre el nivel nacional y el nivel internacional. Muchas veces el presidente López Obrador da discursos a nivel internacional que resuenan en la prensa, que sacan de este letargo al sistema de Naciones Unidas, a la cumbre, porque esta cumbre no se llevaba a cabo desde 2016, que el presidente Donald Trump la suspende, dice por aquí no va, porque él intentaba privilegiar más las relaciones bilaterales. ¿Y por qué hacía esto Trump? En una relación bilateral tienes mucho más elementos para presionar a tu contraparte. Cuando es una cumbre, que es cuando se juntan varios líderes, pues es mucho más la pose y la diplomacia de ideas y de discusión. Entonces es importante que se estén juntando de vuelta porque reactiva regionalmente.
sobre todo en un momento que va a ser muy complicado para la región y que es necesario que hagamos esfuerzos conjuntos. Mi querido Andrés, por supuesto que esto es algo que tener en mente porque, como bien mencionas, esta es la primera vez que vemos que México sí está plantando cara, o sea, que no está nada más Sí. diciendo sí, sí, sí. Me parece, insisto, muy curioso que veamos justo en la oposición lo contrario, como que vemos los comentarios y vemos bots y vemos cómo intentan meter esta cizaña, como buscar el punto de quiebre, pero llegamos a tal grado que el punto de quiebre que han encontrado es el cubrebocas, o sea, el punto de quiebre que encontraron es, ahí sí usa cubrebocas el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esa entrevista particularmente, porque tú me vas a ayudar mucho a entender lo que tuvimos con el coronel Eric, nos decía Eric Rojo que, pues que el tema de las armas no retumbó en Estados Unidos, que solamente fue aquí en México, que la corrupción, por supuesto, es una constante en México, que eso es lo que pues, no permite y que no se va a solucionar. También esa perspectiva que tienen es que aquí con las políticas implementadas por esta administración incrementó la pobreza y qué es lo que ellos conocen y que las mañaneras son un ejercicio de un solo hombre y vuelven a sacar como estas comparaciones entre México y cómo es que se relacionan con Venezuela y cómo es que se relaciona con Cuba y otra vez vemos el tema de, bueno, es que si el presidente López Obrador está presionando desde México por el bloqueo para el bloqueo hacia Cuba, pues eso le va a generar problemas con Joe Biden. ¿Tú ves que le genere problemas? ¿Que esto sea un escenario? No. La política exterior de México con respecto a Cuba ha sido constante a lo largo de la historia. Cuando existió la crisis de los misiles, que es la Guerra Fría, los rusos ponen una serie de misiles en la isla apuntando a Miami, México fue el único país que no rompió relaciones con Cuba. México tiene una política exterior constitucional y de principios que nos ha regido a lo largo de la historia y que ha cambiado, sí, con base en el principio que se considere prominente o que el mandatario quiera ejercer. En el caso del presidente López Obrador, y yo creo que por lo pantanosos que son los tiempos, es el principio de no intervención y de protección a los derechos humanos sobre todas las cosas. Y si bien puede ser un tema escabutoso en la agenda, el presidente López Obrador es muy inteligente y sabe cómo plantear conversación y discusión donde sí y no donde no. Concentrarse en los temas comunes que tienen en la agenda los tres países y tratar de dejar a largo plazo aquellas diferencias, eso sí, sin dejar a un lado la política exterior de México. En ese sentido, yo coincido con el presidente López Obrador que deben ser los cubanos y únicamente los cubanos quienes decidan sobre el futuro soberano de la isla y quienes decidan sobre la continuación o no del gobierno de la República de Cuba. Es decir, es una decisión que les corresponde a ellos. Y además, no solo es México quien condena el inhumano bloqueo hacia Cuba de Estados Unidos, es toda la Asamblea General con la excepción de Israel y Estados Unidos, de quienes han condenado este inhumano bloqueo. Entonces, no es solo México, es una posición casi hegemónica global que considera que una salida debe ser negociada en Cuba y lo debe ser también en Venezuela. Ahora, con respecto a las armas, es un tema que van a tener que dirimir los tribunales estadounidenses, dado que la denuncia que hizo la Cancillería se hizo en Massachusetts. Pero hay buenos elementos para poder ganarla. Hay datos dignos de considerar, datos de prueba que arman de un dolo de las empresas armadoras, de cómo han diseñado las armas para el tráfico de las mismas y entrar al mercado del narcotráfico mexicano. Cuando uno ve un arma que dice el jefe y en detalles dorados y con oro, pues no me imagino yo a muchos estadounidenses que quieran comprar un arma así. O sea, es muy claro que va dirigido hacia el mercado mexicano. Y en ese sentido debe existir una mucho mayor regulación, volviendo a lo primero que te decía, porque nos une una interdependencia compleja, nos unen temas, nos une una frontera, nos une un sistema económico, nos une un tratado de libre comercio, nos une una cultura fronteriza. Es importante que se traten estos asuntos. Con respecto al tema de la pobreza, bueno, yo diría que por supuesto que resuena que en Estados Unidos, en México haya aumentado la pobreza, pero estamos en medio de la peor crisis económica mundial, de una pandemia global. Yo preguntaría más bien cuánto no hubiera aumentado si no existieran los programas sociales del presidente López Obrador como respaldo. Habría que ver los incrementos con respecto al PIB y la rápida recuperación del empleo formal, por ejemplo, que ya recuperamos todo. Y respecto a las mañaneras, es decir,
es un ejercicio de rendición de cuentas inédito como nunca en la historia de México, y además es por lo que 30 millones de mexicanos votamos. Hay que decirlo, lo que hacen muchos medios a veces es una simplificación de la política y de la diplomacia. Es una simplificación para tratar de pintar terrores y temores comparando a países que no tienen nada que ver. Y el presidente López Obrador ha sido muy claro, vamos a insistir en la agenda y en la ruta para poder entender en dónde sí podemos cooperar y en dónde tenemos diferencias. Eso es importantísimo. Si nos concentramos en dónde podemos tejer puentes con Estados Unidos y con Canadá, seremos capaces de atender regionalmente lo que a los 3 países nos atañe. El tema migratorio, la reactivación económica, cómo hacer un plan conjunto de vacunación para que todas las vacunas reconocidas en la región puedan servir como pasaporte sanitario. Es decir, hoy el mundo demanda que nos pongamos de acuerdo. Hoy el mundo demanda que encontremos soluciones, no que digamos no. Y en ese sentido, yo creo que la visión del presidente López Obrador ha sido muy clara en ciertos temas. Migración, necesitamos atender las causas estructurales de la miseria, la pobreza, la desigualdad que azotan a América Central, dada la dependencia que tienen con otros países y cómo se les ha esclavizado modernamente. Ha sido muy tajante también en el tema de las armas, porque es innegable la responsabilidad de las empresas armadoras en Estados Unidos, no del gobierno de Estados Unidos, porque también bajo el principio de no intervención, ellos son responsables de regir, hacer y crear sus propias leyes, pero sí del tráfico que incurre hacia México y que ha causado tanta violencia en estados como Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, etc. Y también ha sido muy incidente el presidente López Obrador en su plan de fraternidad universal, y yo creo que ahí Canadá podría jugar un papel fundamental, han mostrado ya interés. Y creo que esta cumbre es muy importante para que el presidente López Obrador siga posicionando los grandes temas en la agenda que él considera relevantes y que además considera que deberían incidir en el sistema internacional. Creo que lo que estamos viendo es la internacionalización de su doctrina, de la política, de lo que él considera bueno, justo y valioso hacia niveles internacionales, y creo que eso es muy positivo. Porque si bien hizo el compromiso en campaña de no salir a menos que fuera necesario, hoy lo está considerando absolutamente valioso para el desarrollo regional mexicano y entiende que si es capaz de lograr una reforma migratoria con el gobierno de los Estados Unidos, que si es capaz de reducir el tráfico de armas hacia México, que si es capaz de lograr financiamiento para programas sociales en América Central, pues México tendrá mucho más facilidades para operar a nivel internacional y para relacionarse con el resto del mundo. Yo creo que lo que estamos viendo es el rotundo error en el que incurrieron muchos analistas, en el que creyeron que las relaciones internacionales es hablar inglés, peinarse bonito y pararse a tomarse una foto. La famosa diplomacia del canapé, decíamos. López Obrador está demostrando con hechos que puede plantarle cara a las grandes potencias, pero además puede hacer incidencia específica en los temas donde sí podemos cooperar y donde sí nos entendemos, que además yo creo que son la mayoría, por la hermandad larga y duradera, no solo que tenemos con el gobierno y el pueblo de Canadá, sino que también tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Entonces yo creo que no hay que caer en análisis simplistas, provocadores, en donde dicen, es que, ¿qué pasa si Joe Biden le pregunta a México sobre el régimen de Cuba? ¿Qué va a responder México? Bueno, que nuestra política exterior está regida por un principio de no intervención, que le agradecemos mucho a la oferta, pero que serán los cubanos quienes tengan que resolver sus dudas. Y ahí quedó. Por supuesto que Joe Biden no se va a enfrascar en una relación o en una discusión palaciega, porque nos unen muchos más temas en la agenda, en donde México necesita de Estados Unidos y donde Estados Unidos, por supuesto, necesita de México, donde Canadá necesita de Estados Unidos y México, y donde México y Estados Unidos necesita de Canadá. Nos une una región económica importantísima para el mundo, y 3 naciones que son muy poderosas a nivel internacional y que además tienen tradiciones diplomáticas y políticas respetables. Entonces, en eso veo yo la importancia de la cumbre que se lleva a cabo el día de hoy, Meme, y sigo resaltando el papel de la Cancillería, que ha sido impecable. Han logrado hacer una relación que se veía muy difícil con el presidente Donald Trump en primer lugar, que saliera a flote, y hoy con el presidente Biden y con el primer ministro Trudeau, que acaba de venir de una reelección, se están reconfigurando las fuerzas al interior de América del Norte. Hay un balance de poder donde indudablemente en el mundo y en la región Estados Unidos lleva el liderazgo, pero también donde México está empezando a jugar y como tú lo dijiste bien, está moviendo las piezas en el ajedrez y está plantando cara.
El presidente López Obrador fue muy claro con Kamala Harris en la entrevista. Les pedimos, les solicitamos que nos ayuden a regularizar a los 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Y eso habla de que la cuarta transformación no solo es el interior. Tenemos la casa en orden, hay un plan nacional de desarrollo que está funcionando, que ha ayudado a una rápida reactivación económica, que tiene la política social más amplia en la historia del país, que está terminando de raíz con la corrupción. Y ese orden en la casa es lo que nos ha permitido, querida Meme, poder hacer política exterior de excelencia, plantando con soberanía nuestros puntos, pero entendiendo que hay otros donde tendremos que ponernos de acuerdo, porque así son las relaciones internacionales, son relaciones de poder, y es de estadista hacer lo que el presidente López Obrador ha hecho hoy. Mi querido Andrés, te agradezco mucho que me ayudes con ese análisis para que la gente tenga una cobertura completa de cuál es la situación aquí en México, cómo está la política, cuál es la política exterior de esta administración, que es muy distinta a la que se ha manejado en las administraciones pasadas. Creo que ese es el punto medular en esta reunión trilateral, que no es la misma política exterior la que se ha manejado hoy como la que se está manejando, la que se manejó hace algunos años. Entonces, mi querido Andrés, muchas gracias por compartir con nosotros, aunque sea un ratito. Sé que andas ocupadón, pero ya sabes que esta es tu casa y que aquí también tienes hasta tu club de fans, ¿eh? Muchas gracias, saludos a todos y a todas. No hay que dejarnos a los paisanos estadounidenses. Si les dicen que Cuba, que no Cuba, a ver, en el artículo 89 de nuestra Carta Magna, en la fracción 10, hay una serie de principios constitucionales que rigen el actuar y el sentir de México. Y si nos van a venir a decir de Cuba, de Venezuela, y nos van a venir a hacer comparaciones palaciegas, hay que apegarnos a lo que dice nuestra Constitución, porque los principios para algo están. Y el presidente López Obrador ha sido muy tajante en ejercerlos y además le ha funcionado muy bien. Entonces dicen por ahí que lo que funciona no hay que moverle. Ya ha sabido medirle muy bien las aguas al calor diplomático para tener unas relaciones sólidas y con amistad que se ha fortalecido con ambos países. Además con un equipo muy joven en la Cancillería, lo cual siempre resalta mucho. Sí, es un equipo muy joven, por supuesto que hay cosas que quedan ahí todavía en el tintero, hay muchas cosas todavía por hacer, sobre todo cuando México tiene la red consular más grande, está en Estados Unidos, entonces no está fácil, no está fácil. No es fácil. No está fácil. No es fácil.